está con nosotros Juan Antonio Cebrián, gerente de Aucorsa. Juan Antonio, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Pues gracias, Juan Antonio. En esta primera ocasión en la que nos encontramos aquí, espero que sea la primera de muchas, bueno, pues llegaba a la gerencia de la sociedad, la empresa municipal de autobuses urbanos de Córdoba, de Aucorsa, este verano. Ya llevamos unos meses de actividad y hace muy poquitos días, esta misma semana, tenía lugar ese encuentro con representantes del comité de empresa de Aucorsa, un encuentro del que, bueno, pues han salido diferentes acuerdos, se ha alcanzado un consenso y se empieza a dar respuesta a problemas que han hecho que Aucorsa pues aparezca más de lo que quisiera en la actualidad, en los medios de comunicación. Pues, efectivamente, el pasado miércoles, antes de ayer, tuvimos una reunión en la comisión paritaria, donde tanto la empresa como los trabajadores, yo creo que establecimos un mecanismo de trabajo para compartir un objetivo común, y es mejorar la calidad del servicio que prestamos a los ciudadanos y, lógicamente, también mejorar la situación de la empresa. Llegamos a acuerdos importantes en ese nuevo método de trabajo, y basados fundamentalmente primero en analizar de manera objetiva los problemas y luego buscarle soluciones, lógicamente las soluciones con los medios y con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Pues vamos a hablar de esas soluciones, de esas propuestas y de cuáles pueden o no pueden materializarse. Y es que, bueno, pues entre las últimas noticias nos encontrábamos con que se retiraba esa orden en virtud de la cual se responsabilizaba a los conductores por esos, bueno, pues por esos robos producidos en el interior de sus vehículos, en el caso de que quedaran vacíos cuando estos pues tienen que ir al baño, al aseo, dejando la recaudación sin custodia. Son varias las alternativas. Finalmente se encuentra esa postura común, ¿no? Bueno, yo creo que hemos encontrado, como decía antes, un punto de equilibrio, y es que, por un lado, la empresa lógicamente se compromete a reforzar todas las medidas de seguridad para dificultar el posible acceso de alguien que pretende robar al interior del autobús, mecanismos de control de puertas, cerraduras internas y demás, y por su parte los trabajadores se comprometen a retirar la recaudación cuando tienen que abandonar el autobús para ir al servicio. Es evidente que si no es más difícil acceder al autobús y el probable o posible ladrón sabe que no va a encontrar nada dentro del autobús, objetivamente, de manera razonable, pues los intentos de robo lo más común y lo más razonable es que disminuyan. Custodio Sánchez, que nos acompañaba aquí hace muy poquitos meses, presidente del comité de empresa de Aucorsa, pues entiende lógicamente acertada esta decisión y, bueno, pues como decimos, plantea también, y lo hacía aquí en directo en aquella entrevista, otras alternativas que también podrían permitir pues reforzar esa seguridad en los vehículos de Aucorsa. Por ejemplo, una de las demandas históricas de las peticiones ha sido, bueno, pues la colocación de esas mamparas o esas videocámaras. Estamos hablando de algo que, bueno, pues evidentemente no se pide en estos últimos meses, ¿no?, sino que es una, pues quizá de las demandas más antiguas, ¿no? Sí, vamos a ver, que afecte directamente al interior del autobús, se puede decir, los únicos temas que han surgido han sido precisamente estos robos cuando el autobús estaba vacío y cuando no estaba el conductor. El resto de problemas de inseguridad o situaciones puntuales se han producido siempre fuera del autobús. Apedreamientos, una serie de situaciones que, por mucho que tú hagas dentro del autobús, no puedes evitarlo. Incluso si aprietas, diríamos, mucho en la seguridad dentro del autobús, lo que está haciendo es trasladar un problema de dentro del autobús afuera del autobús, donde lógicamente ni es la responsabilidad de Aucorsa la seguridad pública, pero que no es muy difícil de evitar. Lo que pasa es que desde Aucorsa sí estamos trabajando y estableciendo contactos pues con los colectivos de determinados barrios de la ciudad para buscar mecanismos de colaboración, de manera que los ciudadanos de esos territorios entiendan que el autobús es algo suyo, que les pertenece, que usan y que tienen que mirar y cuidar como propio. Efectivamente, a partir de ahora, empresa y trabajadores van a poder poner en marcha esos mecanismos para dificultar el acceso de, bueno, pues esos ladrones a los autobuses, mejor el refuerzo de los cierres de las puertas de acceso y salida del vehículo. También se van a colocar cierres con llaves a los cajetines que guarden el cambio de monedas, con la obligación, eso sí, por parte de los conductores, de que, bueno, pues lleven consigo ese papel moneda y no lo dejen en el interior. Bueno, pues a ojos del ciudadano pueden parecer soluciones muy sencillas, ¿no? Quizá alguien que nos esté viendo se pregunte por qué no se ha llegado pues a ese consenso antes. Bueno, pues la verdad es que yo siempre digo eso, hay que analizar el problema y buscar la solución más razonable.
Yo creo que esto viene un poco del pasado, en el sentido de que se habían producido tampoco gran cantidad, una media de 4 o 5 robos al año, y que la mecánica normal era, pues bueno, que se abonaba al conductor lo que se robaba. Hay un momento que es cuando, como gerente, pues pongo, se puede decir, en circulación esa orden de servicio, porque hay uno de los últimos robos que ya se produjo en una situación un poco extraña, ¿no? Y es que el propio conductor reconoce en la denuncia que se ha dejado abierta la puerta del autobús, con lo cual, claro, si la puerta del autobús está abierta, el dinero está dentro, estamos facilitando. Ahora, si somos capaces de, primero, que sea difícil entrar al autobús, y segundo, que cuando se entre no haya dinero, pues me parece que, como tú bien decías, pues que estamos buscando la solución más lógica y la más razonable. Hablábamos en aquella entrevista con Custodio de esas líneas en las que particularmente se producen problemas. ¿Qué alternativas tenemos? Desde el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Córdoba pues se ha insistido en que se podría reforzar, por ejemplo, con seguridad privada, con la contratación de ese personal que pudiera en un momento dado actuar en caso de necesidad, pero sí que es cierto que hay momentos puntuales y hay cabeceras en las cuales pues bueno, es más fácil o es más susceptible que se produzcan este tipo de episodios, ¿no? Sí, hay como dos situaciones. Hay una que es la que se vive en la línea 9, que ya cambiamos la cabecera de, se puede decir, de Mediamar a San Rafael de la Albaida, pero que por las características de una y de otra es complicado, ¿no? Entonces también acordamos con el comité el pasado miércoles que vamos a estudiar y analizar la posibilidad de trasladar la cabecera actual del 9 en San Rafael de la Albaida a otro sitio donde haya más seguridad. Y luego hay, como te decía antes, pues hay algunos barrios de la ciudad en la que puntualmente y de manera, se puede decir, aislada, pues han surgido determinados incidentes. Ahí lo que estamos es trabajando con los colectivos, con las asociaciones que representan a la ciudadanía de estos barrios, para colaborar con ellos en algunos temas y, como te decía antes, para eso, para que los ciudadanos de esos territorios entiendan que el autobús es algo suyo, que les pertenece, que pueden usar y que tienen que cuidar por él. En ese sentido, pues por ejemplo, el domingo pasado pues estuve entregando 2 equipaciones de fútbol a los 2 equipos de fútbol femenino que hay en Palmeras. Yo creo que es muy importante que en estos barrios pues haya instituciones o colectivos que trabajen para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. O sea, cuando yo entrego al presidente y al entrenador del equipo las camisetas en nombre de Ocorsa y me cuentan que desde que empezaron hace poco menos de un año hay ya pues entre los 2 equipos 30 y tantas, 40 chavalas del barrio que están enganchadas al tema de la práctica del deporte, que tienen algunos referentes que son chavalas que han terminado su estudio de magisterio tal y cual, pues hay como un proceso en positivo que yo creo que tenemos que intentar extender al resto de colectivos del barrio o de otros barrios para eso, para que sientan los autobuses como algo propio, que tienen que cuidar, que tienen que utilizar y que en definitiva pues es parte de ellos, ¿no? En cuanto a otras cuestiones, digamos, que también son antiguas, el estado de la flota pues ha seguido dando que hablar. Ya en verano pues se estudiaba la posibilidad de contratar unos 5 o 6 mecánicos para atajar las continuadas averías, y es que en estos últimos años bueno, hemos visto de manera repetida, ¿no?, esa estampa de incluso ese vehículo ardiendo. Tú mismo decías hace ya tiempo que bueno, al ser la vida media de cada vehículo pues de entre unos 12 y 14 años y que en cada ejercicio habría que añadir 8, teniendo en cuenta pues el déficit importante que llevamos, esto va a ser una cuestión de años, ¿no?, ese ponerse al día, ¿no? Sí, la verdad es que lo que se ha dejado de hacer ahora va a ser muy difícil de recuperar. Primero porque comprar, como este año pasado último, 8 autobuses, o este año que queremos comprar 10, tiene un coste económico importante. Estamos hablando de que cada autobús puede costar unos 250.000 euros, y es verdad que es una carga muy importante para la empresa. Se ha dejado de hacer durante estos últimos años y a mí me sorprende mucho, y antes lo comentaban, la actuación del Partido Popular desde la oposición cuando hace tan solo unos meses era en gobierno. Sobre todo me sorprende que alguien pues plantee el tema de los vigilantes de seguridad cuando fue el Partido Popular el que los quitó. Ese tipo de contradicciones me parece que sería bueno que no se produjeran. Y en cualquier caso, que intentemos buscar las soluciones más razonables con los recursos que tenemos a nuestro alcance. Porque muchas veces queremos plantear la solución, pero no tenemos los instrumentos, los mecanismos para buscar esa solución. Por lo tanto, se puede decir, la seguridad en la prestación del servicio, tanto para conductores como para usuarios, es objetivo prioritario de la empresa. Mejorar la calidad del servicio, y eso tiene que ver mucho con el estado de la flota, pero tiene también que ver con muchas pequeñas medidas
que si somos capaces de trasladar al ciudadano, al usuario, de que poniendo un poquito de su parte puede contribuir también a mejorar esa calidad del servicio, pues yo creo que a todos nos vendrá bien. Por ejemplo, ahora estamos pendientes de que se empiecen a aplicar las nuevas tarifas, y un objetivo de la empresa es de que lo que es el uso del billete ordinario, que ahora mismo está a 1,20 y que la propuesta es que vaya a 1,30, lo hacemos, pero no para recaudar más. Lo que queremos es pedirle a los ciudadanos que dejen de utilizar ese billete, que utilicen la tarjeta, porque utilizando la tarjeta se emplea menos tiempo en subir al autobús, el autobús tiene que estar menos tiempo parado en la parada, valga la redundancia, menos tiempo funcionando las puertas abiertas, menos tiempo funcionando el aire acondicionado, menos tiempo funcionando el motor, sobre todo en periodo de verano, con lo cual estamos con menos consumo energético, menos contaminación. En definitiva, que hay una serie de instrumentos que tenemos que utilizar de la manera más ordenada, más razonable, para contribuir cada uno, se puede decir, tacita a tacita, a mejorar la prestación del servicio. Porque efectivamente esa tarjeta de bonobús se incrementa en un porcentaje mucho menor, ¿no? En un 1,41% en relación a ese billete para un solo viaje, que se incrementaría en un 8,33%, lo cual nos habla de que se está queriendo, pues, fomentar, ¿no?, el uso de esa tarjeta para varios viajes, que además evidentemente hace mucho más cómodo, ¿no?, el día a día para el usuario, ¿no? Efectivamente, incluso puede decir, la tarifa que ahora mismo está en vigor es de 0,715. Lo que pasa es que el sistema de monética no permite aplicar solamente dos decimales. O sea, la empresa lleva 2 años sin aplicar, se puede decir, el medio céntimo. Ahora lo que planteamos es realmente esa subida de medio céntimo, que si la tuviéramos durante 2 años en vigor, vendría a compensar lo que la empresa ha dejado de percibir por la tarifa realmente establecida. Por lo cual, se puede decir, toda la variación de tarifas se concentra objetivamente en el paso de 1,20 a 1,30, pero lo que queremos es que se utilice menos ese billete, que en términos directos la empresa tenga menos ingresos, pero que de manera global haya más beneficio para la empresa y para la ciudadanía utilizando la tarjeta en lugar del billete ordinario. Y bueno, te pregunto también, Juan Antonio, por esas máquinas de recarga de tarjetas, y también pensando en el telespectador, que puede ser también usuario, que lo es o que lo puede ser de forma potencial, porque bueno, pues también ha habido ciertas quejas por parte de los trabajadores en cuanto a las directrices que recibían si se encontraban, bueno, pues con situaciones como la necesidad del usuario de acceder a recargar la tarjeta sin disponer del efectivo suficiente. ¿Cómo se procede en estos casos? Y hablo por los trabajadores y también por los usuarios. No, yo creo que hay que hablar de cara a los usuarios. Esta misma mañana en la cuenta de Twitter de la empresa, pues hemos colgado un tuit en el que le decimos a los usuarios un enlace para que por internet, desde el móvil, desde un ordenador normal, pues puedan recargar su tarjeta. Se puede decir, el usuario tiene, se puede decir, diferentes vías para con tranquilidad en su casa, en su tiempo libre, no solamente a través de internet, también en las máquinas que hay distribuidas por la ciudad para recargar la tarjeta. El colocar las máquinas dentro de autobuses es una mejora de esa situación que existía antes, pero hay un problema, y el problema es de que desde el momento que se hace la recarga hasta que se activa, esto transcurre un tiempo, entre 8 y 10 minutos, porque es el tiempo que tarda todo el sistema en cargar. O sea, tú tienes la tarjeta recargada, pero el cube donde se lee la tarjeta no lo capta. Entonces, la norma dice que cualquier usuario que sube al autobús tiene que tener un billete, porque entre otras cosas tiene que estar protegido por el seguro que va asociado al billete. O sea, claro, la problemática de alguien que porque no ha querido o no ha podido por otra vía recargar su tarjeta, derivarla al interior del autobús, al conductor que deja pasarle, pues, dice voy a recargar, pero bueno, y si realmente no va a recargar y lo que quiere es no pagar, ¿qué es lo que pasa? Y si recarga y después tarda más tiempo en activarse la tarjeta que cuando se baja del autobús, ¿qué es lo que pasa? Entonces, un mecanismo de control, de garantía para todos los ciudadanos, es que todo usuario que suba al autobús pague realmente su billete, no busque vías, podemos decir, de colarse, y que vaya protegido por el seguro. Por lo tanto, la máquina permite, es decir, ver el saldo, permite cuando te queda un euro, 2 euros, volver a cargar, en fin, que aporta comodidad al usuario, pero que no puede, y a quien nos plantea la reclamación se lo explicamos detalladamente, que no puede quedarse sin saldo e intentar subir al autobús después de cargar, pagar, porque eso crea un problema de inseguridad al propio usuario y también le crea un problema al conductor, que lógicamente tenemos que tenerlo más centrado en el acceso normal y en conducir el vehículo.
Y te pregunto también por ese plan de saneamiento. Evidentemente, en los últimos años, Aucosa ha tenido la gestión complicada desde ese punto de vista. Era necesario cerrar el 2015 con buenos resultados, con superávit. Finalmente se conseguía reconducir la situación con vistas a 2016. ¿Cuáles son las expectativas de este año que acaba de comenzar? Vamos a ver, había una situación heredada que lo que marcaba, o sea, Aucosa iba hacia su disolución y el paso siguiente a la privatización. La norma legal que regulaba toda esta situación establecía que si llegábamos a 31 de diciembre con déficit este año, pues Aucosa se tenía que disolver, se tenía que integrar en el ayuntamiento, con una dependencia más, lo cual sería una locura, y es evidente que si el Partido Popular hubiera seguido gobernando, el siguiente paso era privatizar Aucosa. Por lo tanto, el compromiso, no ya del gerente, sino del equipo de gobierno del ayuntamiento, de la propia alcaldesa, se puede decir, el primer objetivo era garantizar que Aucosa seguía siendo una empresa pública del Ayuntamiento de Córdoba. Para eso hacía falta una serie de recursos para hacer frente al déficit que sistemáticamente se venía produciendo todos los años, y al mismo tiempo había una serie de elementos que había que incorporar en esa situación. Estaba incorporar la parte de la paga extra que los trabajadores no habían podido recibir de la paga extra del 2012, que la incorporamos en esa modificación del plan de equilibrio financiero, y también teníamos un riesgo en cuanto al uso de los vehículos híbridos que se compraron en su día, que estaban sin funcionar. Por lo tanto, tenemos que tener una situación en términos económicos que nos permitiera salvar el final de año con superávit, y también que tanto a nivel de cierre de contabilidad como a nivel de auditoría de cuentas no quedara ningún frente abierto para que se pusiera en peligro el carácter público de Aucosa. Eso, aunque todavía tenemos que cerrar la contabilidad, tenemos que aprobar las cuentas y tiene que hacerse la auditoría, es decir, que tenemos margen suficiente para poder decir con tranquilidad, pero yo creo que con cierta seguridad, que ese objetivo se ha cumplido. A partir de ahí, pues tenemos que primero, para este año, la empresa, el Consejo de Administración aprobó un presupuesto que está pendiente de la aprobación del presupuesto municipal, por lo tanto, ahora mismo estamos en presupuesto prorrogado, que con los recursos que nos facilita el ayuntamiento, pues es un presupuesto que va muy ajustado, y que mi reto como gerente de la empresa durante este año es que este año Aucosa tiene que cerrar su presupuesto de manera equilibrada. O sea, no podemos seguir incurriendo en déficit, porque tenemos una situación, como tú bien has planteado, a nivel financiero complicada. Tenemos una deuda regularizada con bancos importantes que se ha visto incrementar últimamente, precisamente por la compra de los 10 autobuses, pero es que tenemos una deuda de más de 3 millones de euros de facturas metidas en un cajón de empresas que también tienen trabajadoras, que tienen dificultades, que ahora les llega final de mes, liquidación de IVA, en fin, una serie de... es muy difícil gestionar una empresa cuando a tus proveedores normales pues le tienes niveles de deuda importantes. Por lo tanto, cuando se habla de plan de saneamiento, yo lo que planteo, y lo que me gustaría que todo el mundo entendiera, tanto a nivel político como a nivel ciudadano, que lo que estamos hablando es primero de ajustar el presupuesto, cumplir fielmente el presupuesto, no generar más déficit, y yo primero diría un plan de saneamiento, pero de la deuda que tenemos, no de la deuda regularizada con bancos, sino de la deuda que tenemos en un cajón, que como te decía son más de 3 millones de euros. Hablábamos al principio de esa reunión mantenida antes de ayer entre la dirección y el comité de empresa. Desde el comité de empresa también, y ya hablamos del territorio, de derechos laborales, de la situación de los trabajadores, se ha apuntado en diferentes ocasiones a la gestión, la manera de proceder de los jefes de servicio, y también se ha hablado de falta de transparencia en los procesos de selección. ¿Se tocaban estos temas antes de ayer? ¿Se daba una respuesta a estas cuestiones que por otra parte ya hemos escuchado en otras ocasiones? Sí, vamos a ver, estuvimos viendo lógicamente algún tema puntual, pero yo lo primero que intento trasladar al comité y a todos los trabajadores es que todos los trabajadores de Aucosa tenemos que ser una piña, y que no podemos abrir vías de confrontación o de división entre trabajadores que tienen distintas responsabilidades, y que cuando haya que tratar algún tema, resolverlo, pues se habla y se intenta resolver. Yo recuerdo que el primer día que llegué a la empresa y me reuní con los jefes de departamento y demás, pues bueno, a raíz de algunas intervenciones pues se creó un cierto malestar entre ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, yo dije algo que estoy dispuesto a mantener mientras sea el gerente de Aucosa. O sea, a ver, cuando alguien se equivoca en Aucosa
el que se está equivocando es el gerente. El siguiente paso, lógicamente, es ver la equivocación por qué se ha producido y buscar la solución. Por lo tanto, yo eso es lo que quiero trasladar a todos los niveles. O sea, que todos somos humanos, todos podemos actuar de una forma pensando que es la mejor, pero que puede que alguien piense que no es la mejor. Pero yo siempre recurro, vamos a hablarlo, vamos a intentar buscar la solución, pero vamos a hacerlo también en clave interna. O sea, una cosa es que informemos a la ciudadanía de todos los temas y otra cosa es que estemos los temas internos de la empresa los estemos radiando, valga la expresión, fuera, ¿no? O sea, desde ese sentido, pues por ejemplo, efectivamente hay un par de situaciones puntuales que hemos tenido que resolver porque, bueno, tenemos una limitación para poder contratar personal nuevo y ahora pues nos hemos encontrado, por ejemplo, que hay una persona de administración que se da de baja porque no han tenido que operar de un pie y estamos en un momento, como decía, crítico para cerrar contabilidad, garantizar que ese esfuerzo económico se cierra perfectamente a nivel de contabilidad. Con lo cual hemos recurrido puntualmente pues, a un inspector que tiene conocimiento y que ya lo ha hecho antes. Y bueno, y el viernes pasado pues a un inspector que está pendiente de que lo operen, pues el mismo viernes dice que lo operaron el miércoles. O sea, de manera puntual tienes que recurrir a un conductor que ya ha hecho alguna vez y que fue de los que quedaron, se puede decir que no aprobó, pero quedó el siguiente de los que aprobaron en la última convocatoria de inspectores para cubrir puntualmente, mientras dura la baja, esa situación. El otro día que acordamos, pues bueno, que de los 4, por ejemplo, aspirantes a inspectores que quedaron detrás del que aprobó, pues que establecer un turno rotatorio. O sea, pero que en cualquier caso tenemos dificultades porque tenemos un límite de incremento del gasto de personal, tenemos unas limitaciones para contratar y lo que tenemos que intentar es buscar, hablándolo y acordándolo, pero buscar con los instrumentos que tenemos la mejor solución a los problemas que se plantean. Y también, bueno, pues seguir intentando acercarse al ciudadano. Veíamos un buen ejemplo de ello esta Navidad. Se ponía en marcha, y nunca mejor dicho, ese autobús, esa línea especial Navidad 2015, junto a DEZA y a Cruz Roja. Bueno, pues esta iniciativa se suma a esos concursos literarios a través de los cuales también se quiere conectar al ciudadano con el uso del autobús, bueno, pues el medio de transporte más utilizado de España, de los colectivos, y que, como decíamos antes de comenzar la entrevista, pues es, Juan Antonio, el más recomendable por su sostenibilidad, porque es el más ecológico, más económico, más relajante, por cierto, ¿verdad? Nos despreocupamos absolutamente de todo y por cuanto podemos ayudar a la movilidad de la ciudad. Juan Antonio, te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros y te pedimos que vuelvas para seguir hablando de otros temas que vayan surgiendo, no solo de las dificultades, sino también, bueno, pues de esos resultados o de esos nuevos hitos que se vayan alcanzando. Bueno, pues a vuestra disposición cuando queráis. Es verdad que en los primeros meses pues he tenido que estar muy dentro de la empresa intentando resolver la situación, pero que a partir de ahora pues también vamos a intentar, no solamente yo, sino el resto de responsables de la empresa, pues mantener un mayor contacto a nivel personal, a través de las redes sociales y cualquier instrumento para aproximarnos más a la ciudadanía, porque en definitiva somos un servicio público y queremos estar lógicamente con nuestros clientes a quienes va dedicado ese servicio público. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Antonio, y que nos veamos muy pronto. Gracias. Muchas gracias.